Muchas gracias, diputado presidente. Ojalá, secretario, nos pueda compartir el documento que le acaban de entregar, porque estamos en un proceso donde ahora es la Cámara de Diputados la que toma la decisión del presupuesto, ya no el secretario de Hacienda que presentó el paquete económico, queda ya en el ámbito nuestro. Quisiera formularle algunas preguntas muy concretas, secretario Ramírez de la O. Sobre la base de que para el actual gobierno hemos visto que es un tema muy importante en materia de finanzas públicas, lo que tiene que ver con el costo financiero de la deuda, el cual, como debemos saberlo todas y todos aquí, se compone de los intereses que se pagan por la deuda y de los recursos que se destinan al saneamiento del sistema financiero. El monto que tendrá que desembolsarse hasta este 2023 es equivalente al 3.4% del Producto Interno Bruto, una cantidad, secretario, que no se veía desde 1996. Cabe resaltar que esta planeación se da en un contexto que debemos reconocer es sumamente complicado, que frente a la persistencia de presiones inflacionarias, la mayoría de los bancos centrales han incrementado las tasas de interés de manera muy significativa. Un gran ejemplo es el vecino país del norte, que apenas la semana pasada volvió a incrementar la tasa a 75 puntos base la Reserva Federal de la Unión Americana, para llevar esta tasa de referencia a niveles que no se habían visto en los últimos 28 años. También digo en este contexto que el presidente ha sido muy insistente en la política de refinanciamientos de esta administración, que confiamos haya mitigado en cierta medida el impacto de este complicado panorama del costo financiero de la deuda, que no olvidamos que en su mayoría fue contratada por las administraciones anteriores y por ende el posible impacto a las finanzas públicas es corresponsabilidad de ellos. En tal sentido, secretario, y sabedores de que el compromiso de este gobierno es que la deuda pública se mantenga en una trayectoria estable y sostenible, respetando las metas fiscales y los techos de endeudamiento aprobados por el Congreso, para ubicarse, como usted lo dijo hace un rato en su intervención ante el Pleno, en un 49.4% del Producto Interno Bruto para el 2023. Señor secretario, nos gustaría que respondiera a las siguientes interrogantes. Número uno, ¿qué factores han contribuido a que el costo financiero se haya elevado en tal magnitud? ¿Cuáles han sido las políticas de mitigación de un mayor crecimiento del costo financiero ante el entorno global que ha sufrido shocks que conllevaron continuas alzas de tasas de interés y repuntes inflacionarios? 3, ¿están en riesgo las finanzas públicas dado el incremento constante del costo del dinero? Cuarto, ¿el costo financiero de la deuda tiene implicaciones negativas para destinar más recursos a los programas sociales como el apoyo a adultos mayores? Y último, el nivel de endeudamiento de México, señor secretario, comparativamente con países del OCDE, ¿le ha restado competitividad a la economía mexicana? Le agradezco con toda anticipación las respuestas que le pueda dar usted a esta pregunta. Es cuanto, diputado presidente. Le agradezco su intervención, diputado Robles Montoya. Ahora tiene el uso de la tribuna el señor secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. Adelante, señor secretario. Buenas tardes de nuevo, diputado, muchas gracias. En efecto, el costo financiero del servicio de la deuda pública está aumentando. El contexto de este aumento, como llevamos la carga de un acervo de deuda, y este acervo de deuda con una tasa de interés del 10%, si es 100, cuesta 10, si la tasa sube a 12, cuesta 12. La tasa está subiendo. Entonces, el costo financiero de la deuda en el año 2023 va a representar 3.4 puntos porcentuales del producto. Esto significa que ha aumentado
en 0.8 puntos porcentuales desde 2021, y lo comparo con 2021 porque fue cuando empezó el aumento de tasas internacionales y también el aumento de tasas por el Banco de México. Entonces, si el costo financiero de 2021 era 2.6% del producto y ahora es 3.4%, entonces ese incremento de 0.8 representa el 26% del costo incremental, es decir, el incremento es el 26% por pura tasa de interés. La deuda con respecto al producto no está fuera de balance, pero sí hay que recordar que en el pasado el 79% de la deuda en términos nominales se contrató en administraciones anteriores, no la contratamos nosotros. Si tomamos en lugar de los términos nominales el valor de la deuda y lo tomamos como porcentaje del producto, sería que es el 92% de la deuda contratada en administraciones anteriores. Eso explica que en esta administración no es que esta administración sea ultraconservadora fiscalmente o financieramente, sino que simplemente no había espacio para acomodar más deuda en el presupuesto que se vislumbraba al inicio de la administración, y por eso fue un tema de campaña del nuevo presidente, porque la pura deuda de Pemex, por ejemplo, entre el año 2012 y el año 2018 subió casi 50,000 millones de dólares. ¿Sí? Esa deuda ahorita anda en 105,000 millones, pero ese fue el incremento nada más en 6 años. Eso explica que entonces, como porcentaje del producto, la deuda se mantenga en uno de los niveles más bajos en el mundo, de 49%, y el costo financiero, con todo y lo que menciono que pareciera queja, en realidad es 3.4% del producto en 2023, en Brasil es 6.9%, India 5.5%, Sudáfrica 5.2%, Latinoamérica 4.2%, y ya no abundo más en obvio de tiempo. Pero sí les quiero remarcar que este tema de la deuda es central para la estrategia, no solamente de cumplir con las promesas de campaña, sino de no sobreestirar la liga por el lado del endeudamiento. Gracias. Muchas gracias, señor secretario, por su intervención. Tiene ahora la palabra el diputado Robles Montoya para formular su réplica. Adelante, diputado. Gracias, señor secretario. A propósito de compromisos de campaña, el diputado Alfredo Femat me pidió que no dejara de hacerle, y se la voy a entregar por escrito esta pregunta, porque desde el 2018 nosotros entendemos que se dio carta de ciudadanía a la educación inicial temprana que el Partido del Trabajo ha impulsado, de tal manera que esta modalidad hoy en día es parte de la educación básica del país, y sin embargo tenemos cerca de 90 centros de desarrollo infantil que se han impulsado a lo largo y ancho del territorio, que siguen operando, déjeme decirlo en estos términos, bajo reglas no de la cuarta transformación, de la segunda transformación. Así es que ahorita no estamos pidiendo la cuarta transformación, pedimos que por lo menos puedan llegar a la tercera transformación, porque el personal operativo que elabora como trabajadores de raya, pues no podemos permitirlo en pleno siglo XXI, y lo hacen sin acumular antigüedad y no tienen seguridad social. Señor secretario, en su toma de protesta, el señor presidente lo puso como su tercer compromiso, la regularización de los centros que operan impartiendo educación temprana. ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta para que esto se pueda dar, y me permito entregárselo. Y utilizaré mis últimos segundos de esta intervención, señor secretario, pues para sintetizar también lo que en el PT vemos.
logros muchos de la Cuarta Transformación expresados, retomados de su cuarto informe. Y lo voy a decir para que lo escuchen los neoliberales que están en esta Cámara de Diputados. 623,000 trabajadores más registrados en el Seguro Social, antes de la pandemia no estaban, hoy tenemos más de 21 millones de trabajadores registrados. Los programas sociales impidieron, como lo dije en una intervención pasada, que miles de trabajadores se vieran más afectados por la pandemia. Los programas de bienestar social aumentaron los ingresos de los adultos mayores. También se aumentó el ingreso real de los salarios en un 4.8%, esto ha sido fundamental. Si hablamos de estabilidad financiera, hay que recordar que el ingreso del gobierno federal se incrementó en 2.4% en términos reales, sin el aumento de impuestos, sin subir los combustibles, sin endeudar al país, a pesar de tener una inflación superior al 8% y tener que subsidiar la gasolina y el diésel por 293,000 millones de pesos, actividad que nos ayudó a detener el crecimiento inflacionario. El peso, compañeras y compañeros, no se ha devaluado. Si no se hubieran aplicado las medidas antiinflacionarias del PASIC, la inflación sería del 14% y el salario real hubiese perdido 12%. Sí vemos en el paquete económico más inversión por un mejor manejo presupuestal. Es larga la lista, señor secretario, así es que concluiré reiterándole el compromiso de las diputadas, de los diputados del Partido del Trabajo para seguir impulsando la Cuarta Transformación. ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador!